Hola a todos ustedes. Gracias, Anastasia. La razón por la cual tenemos esta reunión de forma semanal de la Coalición Internacional por la Paz es que desafortunadamente no desaparece. Al contrario, el peligro para que una de las dos crisis regionales o guerras regionales se salga de control, ese peligro se ha incrementado en lugar de decrecer. Para empezar con la situación de Ucrania, que después del ataque de Ucrania a una escuela en Lugansk, asesinando a 21 estudiantes, principalmente mujeres, jóvenes de entre 14 y 19 años, y hiriendo a 63 otras personas. Básicamente, después de eso hubo una respuesta de Rusia incrementando los ataques en contra de los perpetradores de este ataque, utilizando misiles hipersónicos, entre 700 y 800 drones, causando daño en Ucrania bastante significativo. Y aún así, Ucrania atacó a San Petersburgo, a una refinería petrolera, no a la conferencia que se está llevando a cabo del Foro Económico de San Petersburgo, pero de todas formas se trata de una provocación total a Rusia, y también digo que es una estupidez porque allí hay 20,000 personas participando en este foro de más de 130 países, y uno puede estar seguro de que estas personas, 20,000 personas, están muy enojados porque piensan que este ataque es una amenaza en contra de ellos. Y esto, por supuesto, no va a hacer crecer la simpatía hacia Ucrania. En el contexto de el debate dentro de Rusia es que quizás sea necesario enseñarle, entre comillas, una lección a los europeos, porque ellos siguen cruzando las líneas rojas sin que haya ninguna respuesta por parte de Rusia. Están diciendo que no hay líneas rojas por iniciativa hace algunos años de Sergei Karaganov, quien dijo que había una necesidad de eventualmente enseñarles una lección con armas nucleares tácticas a Europa. De acuerdo con muchos reportes, el debate ahora ha alcanzado a segmentos de Rusia, de la población rusa y de círculos dirigentes rusos, donde la gente está discutiendo cómo es que se va a detener este comportamiento totalmente loco, insano, de parte de la coalición de los dispuestos, de parte de la OTAN y de parte de los británicos y también de los Estados Unidos, porque los ataques de Ucrania a Rusia no hubieran sido posibles sin la asistencia técnica de parte de los británicos y de los estadounidenses. Así que, ¿dónde están, podemos decir, los adultos en la habitación? El presidente Putin el día de ayer dio un discurso del cual no tuve mucha información antes de esta reunión, pero ayer Putin dio una conferencia de prensa a algunas prensa importante en donde él hizo varios puntos sobre el asunto de mediar potencialmente sobre un diálogo entre Europa y Rusia, y él desechó a las personalidades dentro de Alemania y la Unión Europea porque la mayor parte de ellos explícitamente tienen el ánimo de destruir a Rusia y por lo tanto no pueden ser mediadores neutrales. Sin embargo, dijo que el canciller Schröder podría hacer un buen trabajo porque él es una persona que tiene una mentalidad independiente y que habla lo que piensa en Alemania. Así que, por lo tanto, tiene mucha oposición. Sin embargo, algunas otras personas, al menos detrás de escenas, han dicho que Schröder puede hacer el trabajo, que tiene buena relación con Putin y con él, al menos lo pueden escuchar. Así que dejémosle tratar, que esto vale la pena
porque estamos en una situación al borde del abismo. Putin también dijo que el Nord Stream, el oleoducto, todavía está intacto, uno de ellos, y que esto requeriría simplemente abrir una llave para reiniciar el envío de petróleo barato hacia Europa, hacia varios países europeos. Y dado que la economía alemana y muchas otras economías europeas están en completamente estado de colapso, sería totalmente sin sentido que la oferta de Putin no sea tomada en cuenta, ya que se están recortando las pensiones, recortando el cuidado de salud, recortando el apoyo a los ancianos. Estamos bajo una austeridad increíble que es impuesta y que es completamente innecesaria, porque podríamos empezar con el remedio de la situación energética de Alemania justo en este momento, tomando la oferta de Putin. Con respecto a las negociaciones con Ucrania, Putin y otros han dicho la poca disposición de Trump. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, piensan que las promesas de Trump son vacías, pero sí dicen que debe regresarse al enfoque de Anchorage de hace un año, donde Dmitriev había dicho que hay una perspectiva de abrir el estrecho del estrecho de Bering. Ahora, con respecto a la crisis del Oriente Medio, esto sigue quedando en una situación absolutamente peligrosa. El así llamado cese al fuego entre Israel, Estados Unidos y en contra del Líbano, bajo las palabras de el líder del Hezbollah, Naim Qassem, una fuerza absolutamente que ustedes conocen, el gobierno libanés no tiene capacidad de hacer nada. Los israelíes siguen atacando al Líbano, ellos están moviendo las fronteras cada vez más hacia el sur y el Hezbollah no va a hacer un cese al fuego o un retiro dejando al Líbano completamente sin defensas. Así que estamos sentados en una polvorín. Hay en los días recientes reportes de que Irán ha requerido o ha adquirido una bomba nuclear, supuestamente. Esto es, yo no puedo decir si esto es cierto o no, pero de acuerdo con ciertos voceros iraníes, la fatua no está de acuerdo dentro de la ley islámica de tener armas nucleares. Por otro lado, hay una filtración de una llamada entre el presidente Pezeshkian y el primer ministro Sharif de Pakistán, que no fue una llamada segura y que esta fue filtrada hacia varios centros de inteligencia y que ahora está siendo circulado. Yo no puedo hacer un juicio de eso, pero puedo decir que Ted Postol ya ha dicho hace un buen tiempo que Irán tiene la capacidad de producir armas nucleares en días si lo decidieran hacer. Pero obviamente eso cambiaría la ecuación, dándole a este tema algo sensible. Yo no quiero hacer un comentario para confirmar o no confirmar la validez de estos informes, pero uno puede decir claramente que la situación en el Oriente Medio sigue siendo un polvorín total y que requiere urgentemente que pongamos en la agenda el involucramiento de fuerzas regionales como Turquía, Pakistán, Malasia, Indonesia,
que fue la propuesta de Davutoglu de hace 2 semanas, en combinación con el Plan Oasis ampliado que nosotros, el Instituto Schiller y la Coalición Internacional por la Paz, hemos estado hablando de ello desde hace algún tiempo. Y esto sería para cambiar la dinámica. Y ahora voy a abordar un tema nuevo que es algo bueno potencialmente, y es el voto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de la Asamblea General de las Naciones Unidas, negándole a Alemania la petición de estar dentro del Consejo de Seguridad Nacional por 2 años. Esta es la primera vez que sucede desde que Alemania está causando reacciones. Primero que nada, Baderfull, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que estaba desilusionado, diciendo de que es la segunda economía que financia y que Alemania está a cargo de este gasto, pero esto es injusto, dice. Pero esto es muy importante, digo yo, viendo la situación estratégica. Yo siempre digo que la situación dentro de OTAN, Rusia y China es completamente en una candado, con respecto a la guerra, y hay algunos cambios con respecto a Alemania y Alemania, pero ahorita mismo no es un punto que estamos hablando. Estamos hablando de que hay una diferencia de si el sur global se va a unir y hablar con una voz del peligro en contra de la guerra nuclear. El presidente Sukarno lo dijo en Bandung en 1955, así como Nehru, de que si alguna vez llegaba a la guerra nuclear, el sur global, así como también el norte global, van a ser afectados, y que por lo tanto el sur global tiene el derecho de levantar la voz, porque este es un tema existencial. Así que este voto de no darle a Alemania un asiento dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los siguientes 2 años en base rotatoria, sino en cambio dárselo a Austria y a Portugal. Portugal obtuvo 30 votos más que Alemania, y esto fue un mensaje muy claro en contra de la actual política alemana, que es una manifestación, creo, de la voz del sur global, votar en contra, porque Austria están haciendo campaña muy fuerte de que no están yendo hacia la militarización mayor de Europa, y Portugal está enfatizando mucho acerca de su conexión de África a los puertos que hablan español y portugués en un concepto multilateral. Así que Alemania se ha dado cuenta de forma dolorosa que respaldar la política israelí de forma incondicional, más o menos desde el ataque que empezó en octubre, no respondiendo a las decisiones de la Junta Internacional, de la Corte Internacional, de una orden de arresto en contra de Netanyahu, del primer ministro Gallant. Básicamente la política israelí, ese apoyo a la política israelí, esto ha encontrado que los países del sur global están en contra de las palabras de Merz, pues no condenó el secuestro del presidente Maduro. Y naturalmente, cuando Israel atacó a Irán en junio pasado, hizo una declaración terrible a finales de del segundo ataque, y dijo: esta no es nuestra guerra. Así que en la mente de la mayoría global, Alemania, que una vez fue admirada por el mundo entero por ser el pueblo de pensadores, poetas, inventores, el país de Beethoven, de
Gerta de Schiller, de ingenieros de artes, que ya ha caído en el punto de vista internacional porque se ha convertido en una colonia. Cuando Biden declaró que el canciller Schultz y los Estados Unidos sabían del sabotaje y que se desharían del Nord Stream 2 y que los alemanes han capitulado completamente a estas movilizaciones unipolares y que el establecimiento alemán está pensando en el eurocentrismo, como Joseph Borrell lo dijo, que Europa era un jardín y que el resto era una jungla, una selva, y que esa actitud arrogante ha pasado por alto todos los cambios tectónicos que se están llevando a cabo en respuesta al esfuerzo de crear un mundo unipolar y el fin de la Guerra Fría. El sur global, en cambio, se está movilizando para crear un nuevo orden mundial, que esto lo han podido hacer o esto se ha surgido debido al surgimiento de China y la cooperación de ganar-ganar y su política de permitir a los países del sur global por primera vez salir de estos remanentes del colonialismo. Y obviamente la élite alemán, por lo tanto, desafortunadamente la presidencia de Annalena Baerbock, de la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, obviamente tampoco convenció a muchos países de votar por Alemania. Tienen que entonces los alemanes analizar por qué esto sucedió, cambiar la política hacia la única dirección, que es cooperar con los países del sur global, que es la mayoría global al final de cuentas. Así que estamos ante una situación increíblemente peligrosa, pero de otro lado, la mayoría global se está movilizando hacia una dirección completamente diferente y nosotros en Occidente lo único que tenemos que hacer es decir, cooperaremos con ustedes y entonces podemos resolver todos los problemas bajo las bases de la asociación y la amistad. Y eso es lo que esta reunión de la Coalición Internacional por la Paz, de esto se trata.